Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado en Trabajo en Equipo y Cultura Organizacional, el oxígeno de las organizaciones modernas. En nombre de la Corporación Internacional Líderes Latam, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar de esta nueva sesión. Estábamos hablando ayer de todo este tema de implementación del proceso de cultura organizacional y cómo pasábamos de procesos o ideas muy soñadoras, muy utópicas, a darle forma ya como tal a la implementación de la cultura. Hablábamos de ciertas variables, que había que tener paciencia, que era un proceso que se daba más o menos, dependiendo de la madurez del equipo, entre unos 6 y 12 meses, ¿correcto? Que había que hacer un diagnóstico para poder comenzar a visualizar el estado actual del equipo. Ese diagnóstico se realiza a través de unas herramientas que vamos a ver el día de hoy, que había que crear un manifiesto colaborativo, ¿cierto? Un documento que era nuestra Biblia, nuestra guía, nuestro faro de luz. Y después vimos algo de la implementación a través de rituales, ¿cierto? Pequeñas reuniones con fines exactos. También herramientas como un tablero para ir identificando las metas logradas, el WhatsApp para ir comunicando cómo íbamos y crear políticas, políticas de puertas abiertas, políticas simples. Habíamos quedado en una fase también de refuerzo y reconocimiento, ¿cierto? Cómo se consolidaba esa cultura a través de la comunicación, a través de la capacitación, a través de premiaciones o reconocimientos a las personas y también una parte medible, una parte métrica, que son las encuestas, el seguimiento de los proyectos, cómo se ganaron los premios y toda esta parte de la integración con las operaciones. Hablamos de que el éxito para este proceso de transformación, de implementación, era mantener la informalidad positiva, evitar las brechas que se van formando en la medida que la madurez del equipo va creciendo. En la medida en que nosotros vayamos teniendo un avance en la organización, en esa medida tenemos que comenzar a través de la comunicación a acercarnos mucho más. Les puse el ejemplo de aquellas personas que cuando la espiral hacia arriba de la empresa comienza a crecer, en vez de unir lazos, muchas veces genera abismos y brechas. Y es porque no todos están dispuestos a crecer en el mismo ritmo que está creciendo la empresa. No todos tienen esa misma capacidad. Algunos se desenvuelven muy bien y otros se van quedando un poco estancados. Hay que ayudarlos a que entren en la sinergia del equipo. Por lo tanto, quienes evolucionan y quienes crecen pasan a tener posiciones de liderazgo mucho más grandes, lo que conlleva a generar esas distancias. Para mantener la sinergia, para mantener el dinamismo de la implementación, en lo posible, traten de evitar las burocracias, ¿cierto? Usar lenguaje cercano entre ustedes,
hablar de nosotros, hablar de equipo, en vez de hablar de áreas, de departamentos o de jefaturas, que son términos que generan distancia. Las personas que están a cargo de los procesos, a quienes se les asigna, también deben hacer parte del proceso. No se pueden desligar eh, solamente poniendo tareas y metiéndose de lleno en la operación, sino que por el contrario, son quienes deben llevar la batuta del proceso, convertirse en embajadores de la transformación de la cultura de la empresa. Y a través de ciertas características que ya hemos visto, incluir dentro de ellas la vulnerabilidad, reconocer los errores o reconocer que alguien aportó para una mejor solución en algún proceso. Y ya les dije que es un proceso de mucha, pero mucha paciencia. La implementación de la cultura toma de entre 6 a 12 meses en consolidarse. Es un proceso riguroso, no es un proceso fácil. Hay que comenzar a hacer una alineación colectiva y normalmente cuando estos procesos se están llevando a cabo no son tan tangibles como los procesos comerciales, como los procesos financieros, como los procesos estratégicos, donde uno pone unas metas y al final del proyecto uno dice cumplí o no cumplí. Vamos a incrementar las ventas en un 30% atendiendo clientes de este nuevo canal. Y el resultado se ve o no se ve al siguiente mes. Vamos a reducir los costos utilizando, comprando una mayor cantidad de volumen con el proveedor y generando una negociación más alta para que nos reduzca el precio y vamos a trabajar en línea continua, en línea estandarizada. Vamos a producir en línea estandarizada para, por líneas de productos para reducir costos. Y al final del mes del ejercicio, en el departamento de finanzas sacan los números y dicen, ¿logramos la reducción de costos en el porcentaje que nos propusimos o no la logramos? Y ya. En el proceso de creación de cultura de trabajo en equipo, los resultados no son tan tangibles. Los resultados tienden a verse cuando el proceso ya está avanzando. Porque al principio hay una, hay un rechazo general al cambio porque es una nueva forma de comportarnos, es una nueva forma de enfrentar las cosas, es una nueva forma de asumir los retos. Y eso va directamente ligado a mi personalidad, a mi actitud, a mi forma de hacer las cosas. Por lo tanto, la transformación no se va a ver de la noche a la mañana, se va a dar con pequeños pasos, pequeños avances. Por eso es importante reconocer
en la medida en que vayamos avanzando y celebrar en el reconocimiento de nuevos logros, aplicando metodologías de trabajo en equipo y en la celebración de logros de las herramientas que vimos ayer, ¿cierto? Vamos a utilizar un proyecto de aceleración en el que vamos a utilizar estas variables, los responsables van a hacer esto, las metas van a ser estas, y vamos a evaluar cómo nos va. El más mínimo avance se debe celebrar, porque a diferencia de los procesos estratégicos o los procesos operacionales, los procesos de creación de cultura organizacional no se ven tan tangibles de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo. Entonces, yo hago un análisis de la situación de la empresa, ¿cierto? Yo identifico que tenemos problemas de comunicación, yo identifico que hay problemas de liderazgo, yo identifico que hay situaciones de individualismo, que el triunfo individual está superando al colectivo. Y en estos rituales, en estas reuniones que hemos hecho, en estos talleres de identificación, incluso algunos talleres se pudieron haber salido de control con discusiones de tipo agresión, discusiones todavía enfocadas en tener la razón y no buscar una solución colectiva, en comparaciones de que ahora con estas nuevas formas y estos nuevos modelos, entonces me voy a sobrecargar de trabajo y otros van a estar más relajados. Todo eso se va dando en el proceso, ¿cierto? Pero en la medida en que la continuidad y la perseverancia de esos rituales se vaya dando, el equipo va encontrando la dinámica, se va conociendo y se permite la oportunidad de comprender y de entender. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar este camino de la implementación? Una de las herramientas más contundentes para análisis de información interna son las encuestas. Y las encuestas están orientadas y diseñadas para muchos objetivos. Para identificar los valores actuales que tengo como individuo y que tiene la compañía o el equipo de trabajo. Para identificar los problemas que me están aquejando en mi área de trabajo. Para identificar si tengo algún problema personal que no me permita desempeñarme al 100%. Para identificar sueños compartidos del equipo, visiones, anhelos, y tener presente toda esa información a la hora de aplicar reconocimientos. De aquí, de aquí sale, de esta información que obtenemos, sale el MRCI, que es nuestro objetivo final
de este diplomado. Lo veremos en la última sesión. En las empresas que atienden clientes, hoy de moda están los CRM. CRM son unos software que me permiten condensar la información de los clientes para entender hábitos de compra, cuál es el último producto que compró, el primer producto que compró, cuándo cumplen años. Y yo con esa información genero estrategias para acercarme al cliente, para fidelizarlo, saber si tiene hijos. Uno, con la información de los clientes, comienza a despertar emociones en ellos. Hay una metodología que yo diseñé basado en el CRM que se llama MRCI, manejo de la relación del cliente interno. El objetivo de esta metodología es que la organización tenga la información vital de su personal interno, precisamente para la creación de estos procesos de cultura. Saber fechas de cumpleaños de los colaboradores, fechas de cumpleaños de los hijos de los colaboradores, de los padres de los colaboradores. ¿En qué año, en qué grado, en qué curso están sus hijos? ¿Qué edades tienen sus padres? ¿Cuáles son los sueños que tuvieron cuando estaban jóvenes? ¿Qué piensa sus cónyuges, sus parejas de ellos? Y comenzar a generar acciones en las que los integrantes del equipo de trabajo no se sientan como se sientan como se sienten, perdón, algunas personas dentro de una organización, como un número más, sino que por el contrario, que el Departamento de Recursos Humanos tenga todos los elementos posibles para que la persona que hace parte de la organización sea valorada, que el líder del equipo tenga información valiosa sobre sus colaboradores, alguna enfermedad de algún familiar, cuáles son sus hobbies favoritos, cuáles son esas pasiones que lo mueven, precisamente para generar los recursos y los incentivos para aquellas personas. Es un trabajo dispendioso, es un trabajo que requiere gran dedicación para recolectar toda esa información. Entonces es con estas encuestas con las que nosotros logramos comenzar a definir o a obtener parte de esa información, los sueños compartidos del personal. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Vamos a adaptarlo a una empresa que yo asesoro, una empresa de transporte informal, ¿cierto? Pero le vamos a dar un enfoque estratégico para que ustedes vean la herramienta, cómo se crea, para que ustedes vean de dónde sale la información. Algunos casos, esto se toma de compañías como Toyota, como Google, como Zappos, que son compañías que han trabajado mucho en la innovación de la cultura organizacional. Entonces vamos a ver aquí cada uno de los pasos, cómo se van, cómo vamos recolectando la información y ustedes puedan ver estos elementos, por, por qué tienen tanta importancia. La primera encuesta es para identificar los valores actuales del personal. Esta me sirve como diagnóstico para revisar cómo está mi equipo en tema de valores.
Entonces, preguntas como, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan importante es para ti cada aspecto en el trabajo? Pues, califica de 1 a 5 el trabajo en equipo. ¿Qué tan importante es para ti? La flexibilidad horaria, un tema vital para poder organizar los tiempos de trabajo y los tiempos de calidad con la familia. El reconocimiento público, tu seguridad laboral, la innovación en los procesos. ¿Qué valor crees que define mejor a esta empresa hoy? La confianza, la rapidez, la informalidad, la resiliencia. Voy trabajando, esto me va dando unos datos que yo voy tabulando y me genera un pentagrama o un diagrama de araña en el que las variables me mide cuál es la variable que está más alta, cuál es la que está más bajita, en cuál debo mejorar. Y por ahí voy empezando con la implementación. Preguntas de visión como, en esta empresa me siento orgulloso cuando, y lo dejo abierto. Si la respuesta común es, cuando termino mi jornada laboral, algo está pasando dentro del trabajo, ¿cierto? Porque me quiero ir, porque no me siento bien. Con mi equipo de trabajo, ¿qué comportamientos de tus compañeros valoras más? La ayuda en momentos críticos, la puntualidad, la creatividad para resolver problemas, la transparencia, la integridad. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan alineado estás con la misión actual de la empresa? Identifico si mi misión incluye el bienestar del personal o por el contrario, tengo una misión definida que solo se enfoca en los resultados de la empresa y no en las personas. Eso me da herramientas para transformar esa misión. Si tuvieras que describir la cultura de la empresa en una palabra, ¿qué palabra sería? Caos, individualismo, desorden, u orden, jerarquía, liderazgo. Eso me va dando una señal. ¿Qué práctica actual refleja mejor el trabajo en equipo de lo que estamos haciendo el día de hoy? Las reuniones o no se concluye nada en la reunión. El apoyo en las rutas críticas, en los desafíos, en los proyectos extremos. ¿Qué valor te gustaría que la empresa adoptara en el futuro? Que sea una empresa familiar, sea una empresa íntegra, que sea una empresa de desarrollo de personal. ¿Cómo defines el éxito en tu puesto? Cumplir tus metas individuales, al contribuir al equipo, al aprender nuevas habilidades, todas las anteriores. Normalmente esas son preguntas que encaminan la respuesta
a lo que se quiere lograr con la cultura. ¿Qué frase representa mejor tu actitud hacia el trabajo? ¿Hago lo mínimo necesario? ¿Me esfuerzo por mejorar cada día? ¿O busco que todos ganemos? Con este tipo de encuestas, yo identifico cómo estoy actualmente, ¿cierto? ¿Cuál es el panorama global de mi equipo de trabajo, de mi compañía? En tema de valores, en el tema de problemas del personal, ¿cómo identifico qué me está afectando? ¿Dónde tengo esas brechas? ¿Dónde tengo esas oportunidades de mejora? Del 1 al 5, ¿qué tan frecuentes son estos problemas? Falta de comunicación entre las áreas, retrasos en la entrega de insumos, sobrecarga de trabajo, conflictos no resueltos. ¿Qué es lo que te genera más estrés en tu puesto de trabajo? El individualismo, la falta de cooperación, que no tengo los recursos necesarios. Esta pregunta sí que es importante. Si pudieras cambiar una política de la empresa, ¿cuál sería? Pues la política de castigos por llegadas tarde, la política de que las capacitaciones deben hacerse fuera del horario laboral. Hay empresas que terminan la jornada laboral y programan a sus colaboradores para una capacitación. Entonces, las personas llegan con la peor actitud porque es un tiempo con el que contaban para sus familias, para sus seres queridos, para ellos mismos. Pasa en las empresas. ¿Con qué frecuencia sientes que tu voz no es escuchada? No, yo doy iniciativas y me escuchan, o sea, casi nunca, siempre me escuchan, o no siempre, siempre. Todo lo que digo, todo lo que propongo nunca es tenido en cuenta. Menciono un ejemplo reciente donde un problema afectó al equipo. Ahí me doy cuenta si hay problemas de comunicación, si hay problemas de valores, si hay problemas de ética, de integridad. Es que me di cuenta que hubo un descuadre al final en el cuadre de caja, hubo una falta de dinero, hubo una discusión ahí por quién era el responsable en el momento de hacer el arqueo de caja. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué recursos faltan para que hagas mejor tu trabajo? Herramientas digitales, documentación del proceso, apoyo logístico, reconocimiento. De 1 a 5, ¿qué tan justo crees que es el trato entre compañeros? Reviso, me dio en 2. Uy, el trato entre compañeros está bien bajito. Se están maltratando. Hay que trabajar en empatía, hay que trabajar en comunicación asertiva. Proceso que te parece más ineficiente, la planificación de las rutas, por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos, la comunicación con los clientes. Aquí a toda hora el cliente se le da la razón, así lo maltrate a uno. El cliente viene y pone una queja y entonces no preguntan, no hacen una investigación de la situación, de por qué se llegó a eso, sino que de una se vienen con retaliaciones hacia nosotros. No, bueno, y hay una oportunidad de mejora. ¿Has presenciado conflictos no resueltos en los últimos 3 meses? Esa es vital para identificar cómo se están llevando las áreas. Aportes de los colaboradores. ¿Qué sugerencia harías para mejorar el ambiente laboral? Esta sí que es bien importante.
porque ahí entre líneas uno puede comenzar a diagnosticar qué está pasando entre los compañeros. Normalmente, normalmente en las empresas donde el proceso es muy complejo, esa pregunta de qué sugerencia harías para mejorar el ambiente laboral recae casi siempre sobre los líderes, sobre quienes lideran los procesos, sobre los supervisores, los jefes, los gerentes, por el estilo de liderazgo que están impartiendo. Bueno, entonces, aquí, en la primera, definimos valores, ¿cierto? Ténganlo presente. Valores. En la segunda, identificamos efectos, problemas, oportunidades de mejora. Y este tipo de encuesta, esta encuesta de sueños compartidos, sacada de la visión de empresas como Patagonia y Tesla, también nos ayuda a identificar qué es lo más importante para la gente. Muchas veces uno se lleva unas grandes sorpresas porque uno cree que lo más importante para la gente es el tema de salarios, remuneración económica, y muchas veces no es eso, muchas veces es el reconocimiento, muchas veces es el tiempo que le puedan dedicar a sus familias, muchas veces es la oportunidad que le dé la empresa de lograr terminar los estudios que no logró estudiar, de generar sociedades o acuerdos con empresas de educación superior en la que ellos tengan una alternativa flexible de terminar sus estudios. Esos incentivos, no solo para ellos, sino para sus familias y los hijos, generan sentido de pertenencia en la empresa, generan arraigo, porque difícilmente una empresa se enfoca en un bienestar integral. Las empresas normalmente pierden el rumbo y se dedican a la operación, a las estrategias financieras y consideran que ahí está el éxito. Y el éxito está muchas veces en otros factores. Entonces, esta encuesta me permite identificar visiones, sueños compartidos, logros que quieren obtener la persona. ¿Cómo te gustaría que fuera esta empresa en 5 años? Una empresa sólida, familiar, con principios bien definidos. Completa la frase. Mi sueño para este equipo es equipo disciplinado, autónomo, capaz de resolver conflictos. ¿Qué meta colectiva te motivaría a dar tu máximo esfuerzo? Ser la empresa más puntual de la región, reducir accidentes de tránsito a cero, crecer en un 50% de la flota de vehículos. Eso, traducido a otros términos, es más empleo, oportunidad de crecimiento, que me brinden herramientas de seguridad,
que, que los recursos que yo requiero para trabajar estén completos. ¿Qué legado te gustaría dejar en la empresa? Esa ya me incluye a mí, por lo que yo quiero aportar. En la primera encuesta vimos que en una escala del 1 al 5, ¿qué tan conectado te sientes con la misión, con el hacer, la razón de ser de la compañía? Aquí le están preguntando por la visión. ¿Qué tan conectado te sientes con la visión? ¿Será que yo quiero crecer al nivel que la organización quiere crecer? ¿O me parece que la visión de la empresa es una visión pequeña, es una visión que no me reta, que no me desafía? ¿O por el contrario, es una visión muy lejana en la que yo no veo mi aporte? No, no me siento conectado con esa visión. O sí, me siento en tres. Mire esta pregunta, todo lo que puede generar de impacto en la organización. Si tuvieras un día ideal de trabajo, ¿qué incluiría? ¿Qué quieren las personas de su jornada laboral? Me gustaría, un día ideal sería un día en el que yo pudiera trabajar desde mi casa la primera media jornada con unas metas bien definidas y bien claras, y en la tarde salir a visitar clientes. Me gustaría que este informe que yo debo hacer en Excel lo pudiéramos automatizar para yo dedicarme a visitar nuevos clientes. Me gustaría que hubiera un día de trabajo en el que el de contabilidad estuviera con nosotros, para que no me esté llamando a que le explique los informes, de dónde sale la información que le entrego en los reportes, y se comienzan a alinear, ¿cierto? Las visiones. ¿Qué proyecto te emocionaría impulsar junto a tus compañeros? Un sistema ecológico para vehículos, una aplicación de comunicación interna, un programa de bienestar para conductores, un programa de bienestar para las familias de los colaboradores, un programa de beneficios, un programa de adquisición de vivienda con el compromiso en resultados y objetivos, con posibilidad de condonación de la deuda por resultados. A mayor número de comisiones, más alto el porcentaje de condonación de la deuda. ¿Qué te gustaría aprender o mejorar como equipo? De ahí pueden salir los planes de capacitación. ¿Qué frase representa tu aspiración para la empresa? Que seamos una familia sobre ruedas. Recuerden que estamos haciendo un ejemplo con una empresa informal de transporte. Innovadores en transporte sostenible. Referentes en seguridad vial. Ahí nos damos cuenta que seamos una familia sobre ruedas, y es la mayor ganadora. Nos damos cuenta de que las personas son muy familiares, están enfocadas en su vínculo familiar. ¿Qué símbolo
Un animal, un objeto, una joya preciosa, un metal precioso representaría el sueño de tu equipo. Un engranaje, el oro, el agua de un manantial cristalina por la transparencia y la forma de trabajar del equipo. Un animal, el oso, el león, el lobo, porque anda en manada, el águila, que siente libertad. Con estas encuestas, nosotros podemos analizar cuáles son las expectativas que tienen las personas en su puesto de trabajo. Miren, al hacer estas encuestas, uno recopila tanta información que se da cuenta que tiene que modificar la misión de la empresa. Uno recopila tanta información que salen estrategias de ventas, que salen ideas para publicidad de la empresa, que salen mejoras de los procesos. Y normalmente uno encuentra tantos puntos comunes que potencializar eso hace más fácil el proceso de la implementación de la cultura de trabajo en equipo. En nuestro modelo educativo, en nuestro sistema educativo actual, o sí, a nivel de Latinoamérica, tienen una metodología inversa, porque a la hora de entregar tus boletines de calificaciones, siempre te dicen que en lo que estás por debajo del promedio, tienes que trabajarlo para mejorarlo. Incluso te hacen clases de refuerzo, habilitaciones, proyectos enfocados en mejorar eso que tú no eres tan bueno. Algunos tienen unas habilidades asombrosas para las matemáticas, otras para el lenguaje, otras personas para las ciencias sociales, otras para las ciencias de la biología. En el caso de la cultura organizacional, es completamente lo opuesto al sistema educativo. Vamos a afianzar, potencializar, optimizar los puntos comunes y las ventajas que nos dicta el diagnóstico, porque es más fácil hacer la implementación por ahí, porque es algo que se está dando de forma natural. Y en la medida que eso se consolide, vamos a ir metiendo de a poquito los procesos o los valores que estén más débiles. Y desde ahí, des- desde esa estrategia de resaltar, de potencializar lo que estamos haciendo bien, empieza el reconocimiento. Otro de los errores que se cometen en la implementación de la cultura es comenzar a enfocarse en lo que está mal. Una cosa es que yo lo identifique,
Una cosa es que el diagnóstico me muestre dónde tengo todas esas oportunidades de mejora, que me sirven para saber en lo que tengo que mejorar. Y otra muy distinta es que yo empiece la implementación por ahí. Yo debería empezar la implementación reconociendo los valores que ya están inmersos, los que ya se dan de forma natural, los valores que ya por el proceso natural de compañerismo, de dinámica de las personas, se está dando. Ojo con eso, porque incluso con nuestros hijos lo hacemos. Siempre es reforzándole y mirando a ver cómo mejoran lo que está mal. Y no les ayudamos a potencializar en lo que ellos son buenos. ¿Cómo se deben hacer estas encuestas? ¿Cuáles son las características que deben tener estas encuestas? Los tips para la implementación. Estas encuestas deben garantizar el anonimato. Ustedes deben de asegurarse a profundidad y en un 100% que sean completamente anónimas. Hay que tratar de que no sean rastreadas, porque les repito, cuando estamos empezando la implementación, todavía existen unos egos, todavía existen ciertas reacciones a ese nuevo paradigma, a esa nueva forma de querer hacer las cosas. Y si eh, de pronto en el diagnóstico lo que me arroja a mí es un mal liderazgo y yo filtro información o permito que esa persona identifique quién vio en él alguna oportunidad de mejora, el proceso puede ser un poco más difícil. Entonces hay que tratar de que sea 100% anónimo, con total confidencialidad. Garantizando eso, lo primero es que las personas van a tener la suficiente confianza de responder y las respuestas van a ser respuestas reales, respuestas honestas. Traten de que sea a través de un medio digital, a través de un formato de Google, que crear una encuesta en un formato de Google es muy fácil eh, y se comparte un link y el link llega a todas las personas y que sea encuesta directa, no encuesta que le solicite información, no encuesta que le solicite el correo, no encuesta que le solicite nombres, ni que le solicite número de celular. La encuesta, así como va, el link y creando la encuesta y que los resultados lleguen al correo de recursos humanos o de la persona encargada del proceso. Y mucho más fácil descargar en el Excel y generar las métricas, encontrar los puntos comunes y mirar dónde están las bases de por dónde vamos a empezar. Entonces, eso es importante. Ofrecer un incentivo para que la gente participe. Recuerden que estamos empezando, estamos en implementación, esto es algo nuevo, esto es algo que no se ha vivido, esto es algo que hay que socializarlo. Yo ya les dije también, la implementación del programa de cultura organizacional hay que socializarlo. Nosotros no lo podemos definir desde la junta directiva, desde el liderazgo, desde la gerencia y decidir cómo se va a hacer y luego bajarlo. No, hay que hacer partícipes a las personas para que ellos vayan asimilando
que vienen ajustes, que vienen cambios. Y pues claramente el análisis, ¿cierto? Agrupar las respuestas por los patrones, por los puntos comunes, por aquellas variables que me permitan a mí generalizar un comportamiento o generalizar una metodología que ya estén utilizando. Y ese es mi punto de partida. Por ejemplo, el 70% prioriza la seguridad. Yo sé que ahí tengo que hacer algunos ajustes. Southwest Airlines es una empresa norteamericana de bajo costo que solo tiene vuelos dentro de los Estados Unidos. Ellos no vuelan a nivel internacional, ellos solamente vuelan entre estados. Y tienen una cultura con un lema que es empleados primero, clientes segundo. Empleados primero, clientes segundo. ¿Qué tal esa cultura? Una cultura de respaldo, una cultura que a las personas les da seguridad, una cultura, una política que empodera a las personas, completamente disruptiva, innovadora, auténtica. Empleados primero, clientes segundo. Elemental. Y algunas empresas predican eso, pero no lo practican. Algunas empresas dicen, ¿ustedes qué impacto creen con esta falacia o con este engaño o con este argumento que les voy a dar? Empresas que a sus empleados le dicen, ustedes saben que ustedes son lo más importante para nosotros. Ustedes saben que ustedes son lo más importante para nosotros. Pero hagamos parecer que los clientes son lo más importante para nosotros. ¿Qué hay ahí en esa frase? Una incongruencia total, una falta de ética, de principios, de valores, un engaño. Eso me genera desconfianza. Si la empresa tiene como política hacerme creer a mí que los clientes son más importantes, me dice que yo como recurso humano soy el más importante, pero que haga parecer que los clientes son lo más importante, me genera desconfianza, porque en cualquier momento se puede voltear, porque en cualquier momento pueden usar ese argumento para decirle a uno, yo le dije que por favor hiciera parecer que los clientes son más importantes. Eso no me respalda en absolutamente nada, ¿no? Con total claridad. Aquí protegemos y cuidamos y potencializamos e incentivamos a nuestro factor humano, nuestro capital humano más importante. El bienestar de nuestro personal es lo más importante. Y ellos, sintiéndose empoderados, hacen lo que esté a su alcance, lo que sea necesario por satisfacer al cliente. Eso ya es congruente, eso ya es distinto. Pero hay empresas que dicen, no, sí, ustedes saben que ustedes son lo más importante, pero hagamos parecer que el cliente es lo más importante. ¿No? Eso no tiene nada de congruente. Entonces, estas encuestas nos dan datos concretos para construir la alineación, una cultura alineada, ¿cierto? Con necesidades reales, tanto de los procesos de la empresa como de los valores, de los principios y las aspiraciones reales del equipo. Y con esta información, yo puedo comenzar a crear mi manifiesto colaborativo, mi Biblia, mi guía, basado en la metodología Kaizen, continua. Y para eso vamos a ver este recurso que nos habla precisamente
de qué es eso que les estoy hablando de metodología Kaizen, cómo aplicarlo, tanto en lo personal como en lo organizacional, y al final me recuerdan porque les tengo un recurso que es el manifiesto de Toyota, de la Toyota de la metodología Kaizen, para hacérselo llegar. ¿En qué momento de tu vida laboral aplicarías el trinomio cuadrado perfecto? Yo sí, y sinceramente todavía no lo he aplicado. Pero hay algo que aprendí en la universidad y que no solo me ha permitido aplicarlo en la vida profesional, sino también en otras áreas de mi vida. Kaizen. Por supuesto, hace 12 años no tenía idea del impacto de esta palabra japonesa. Kaizen proviene de dos vocablos, Kai, que significa cambio, y Zen, que significa para mejor, y que al unirse se traducen como mejora continua. Pero más allá de ser una metodología, es una filosofía adoptada por los japoneses no solo para aplicarse en empresas, sino también en el área profesional, en el hogar, en las relaciones, en la vida. Mientras estudié, jamás me dieron un ejemplo de lo que era Kaizen y más que su aplicación en el ámbito industrial. Y me dieron otras herramientas que, sumadas al trinomio cuadrado perfecto, solo quedaban en la teoría. Luego, en mi vida profesional, aplicando diferentes herramientas de mejora continua en empresas de diferente tamaño y actividad comercial, surgieron en mí varias preguntas luego de tener resultados. ¿Es posible aplicar Kaizen en otras áreas de la vida? ¿Estas herramientas pueden ir más allá de lo empresarial? ¿O de qué manera puedo yo vivir una cultura de mejora continua? Preguntas que tuvieron su respuesta luego de que leí un artículo de Harvard Business Review, el cual resalta la importancia de que en las organizaciones hayan personas que tengan herramientas, habilidades y competencias para liderar una cultura de mejora continua, con el fin de que si un líder o colaborador se retira, no se vea afectado lo que se ha implementado. Esto me confirmó entonces que aunque se promueva aplicar Kaizen en las empresas, empieza en las personas. Kaizen tiene como base fundamental el establecer metas pequeñas para un avance gradual, continuo y constante para el logro de un objetivo que sea sostenible en el tiempo. Tener en cuenta que no pase un solo día sin mejorar y que todo se puede mejorar. Dicho esto, Kaizen nos invita a que hagamos lo que podamos cada día con lo que tenemos disponible, romper inercia e ir hacia nuestros objetivos. Cuando tenemos un objetivo, empezamos a trabajar en él con muchas ganas, pero en el camino identificamos obstáculos y abandonamos. Esto sucede porque vemos ese objetivo como una gran tarea, pero sin lugar de eso, nosotros buscamos un enfoque simplificado y lo dividimos en pequeñas metas, va a suceder lo contrario. Vamos a con meta y vamos a conseguir dicho objetivo. Esto lo confirma Robert Maurer en su libro El método Kaizen. Maurer notó que muchos de sus pacientes no lograban conseguir sus objetivos y luego de analizar pudo notar que estos objetivos no se cumplían porque eran tan grandes que las personas ni siquiera podían empezar a ejecutarlos. Recordó entonces el origen de la filosofía Kaizen y cómo esta filosofía ayudó a que Japón se convirtiera en una potencia económica a través de pequeños pasos hacia una meta. Fue entonces que empezó a promover el uso de la filosofía Kaizen en las personas. Trabajó de la mano de sus pacientes, empezando a establecer grandes objetivos a través de pequeños pasos, logrando así que trabajen de manera enfocada y amable hasta la consecución de los mismos. No sé si te ha pasado, pero yo he sido compradora compulsiva de muchos libros que han quedado como adorno porque no los he terminado de leer. Esto me pasaba porque veía el gran objetivo, leer un libro, y quedaba muy desmotivada porque empezaba muy feliz y en el camino dejaba la lectura. Luego probé con esta herramienta y metas pequeñas. Establecí intervalos de 5 minutos
diarios y semanalmente le sumaba 5 minutos a mi lectura, hasta que tenía un tiempo de lectura de 30 minutos y pude terminar mi primer libro. Empecé esto en 2018 y hasta la fecha me funciona. Tú puedes aplicar estas pequeñas metas a ti. Puedes aplicarlo adaptándolo a minutos o a número de páginas. O incluso si en lugar de leer un libro quieres empezar a correr 10 kilómetros. Porque empezar gradualmente te permite lograr el objetivo que te has propuesto. Y otra forma de verlo es a través del método del 1% o también ganancias marginales. Y para esto te comparto la experiencia del equipo de ciclismo de británico que ganó 7 de 10 medallas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y solo aplicando este principio. Como un MBA fanático de la filosofía Kaizen y de la técnica de mejoras de procesos, Sir Dave, el jefe del equipo de ciclismo, indicó que el éxito fue pensar en pequeño y no pensar en grande, enfocándose en adoptar una filosofía de mejora continua a través de las ganancias marginales, logrando así trabajar la progresión y las mejoras en lugar de la perfección. Identificaron todas esas mejoras en el proceso de preparación y lograron establecer varias en el camino, como por ejemplo, pintar el piso de blanco para que no se acumule tanto polvo, el cual representaba un mantenimiento más frecuente de las bicicletas, tener un menú establecido de sus comidas, establecer protocolos de higiene antes y durante la competencia e incluso movilizar sus colchones y almohadas para que los atletas tengan la misma sensación de descanso. Esto es para que identifiquen pequeñas mejoras y encuentren innumerables oportunidades. ¿Cómo funciona entonces esto del 1%? Y para esto te lo explico aplicando matemática básica. Ese 1% adicional que vas a dar día a día, lo vamos a elevar a la potencia 365. Y esto nos va a dar como resultado un 38%, que es el progreso de un año. ¿A qué voy con esto? A que ese 38% representa el avance que tú has tenido en un periodo de tiempo. Aunque tú diariamente no veas resultados, la consistencia te va a llevar a un progreso evidente. ¿Cómo entonces establecer tu 1%? Te traigo 4 pasos. 1. Piensa en un área de tu vida que desees mejorar y establece tu gran objetivo. 2. Identifica cuál es tu situación actual, en dónde estás y con qué recursos cuentas. 3. Divide y simplifica ese gran objetivo en pequeñas tareas y hazte esta pregunta: ¿cuál es la acción más pequeña que puedo yo hacer para cumplir esta tarea? Y 4. Empieza con lo que tienes y mejora diariamente. Estos ejemplos y mi experiencia como profesional y emprendedora me han llevado a confirmar que Kaizen es una filosofía que nos permite optimizar nuestros resultados de manera objetiva, progresiva y amigable. También a esto, a que podemos empezar a lograr nuestros objetivos empezando de manera imperfecta y mejorando en el camino. Y por qué no, trabajar en promover una cultura de mejora continua en nuestro entorno con el fin de que se comparta este mensaje de crecimiento, progreso y sostenibilidad. Ahora, quiero invitarte hoy, luego de compartirte diferentes maneras de aplicar Kaizen en diferentes áreas de la vida, a que salgas de aquí pensando tu gran objetivo, dividido en pequeñas tareas, y que empieces a tomar acción con los recursos con los que ya cuentas, y que no dejes de mejorar día a día, dando ese 1% para que logres tu gran objetivo, porque de eso se trata Kaizen, de empezar con cambios pequeños para lograr resultados extraordinarios. Muchas gracias. De eso se trata, Kaizen. Cambios pequeños que me generan una revolución a nivel empresarial. Bueno, esto ya digamos que lo habíamos visto, ¿cierto? Para crear nuestro manifiesto colaborativo, la guía, la Biblia, que nos va a dar el rumbo, que nos va a recordar, que nos va a servir como faro, que nos va a hacer aterrizar en momentos en los que lleguen los momentos de crisis, que nos va a hacer caer en cuenta que nos comprometimos con algo como equipo, como empresa, y no nos vamos a salir de ahí, ¿cierto?
Entonces ya vimos lo de las encuestas, talleres, ¿cierto? Para identificar los valores, los problemas recurrentes y los sueños compartidos. También podemos hacer talleres con distintas áreas de la empresa, ¿cierto? Para definir los 3 o 5 valores claves de nuestra organización: confianza, innovación, seguridad. Y comenzamos a redactar unos compromisos concretos, como por ejemplo, escuchamos antes de criticar. De ahí van surgiendo los lineamientos de nuestro manifiesto colaborativo. Vamos a redactar el manifiesto usando un lenguaje simple y motivador. Vamos a incluir un propósito. ¿Por qué existe este manifiesto? Los valores, los no negociables que van a guiar nuestras acciones, los compromisos, acciones específicas que todos vamos a adoptar, que todos vamos a trabajar, los rituales que ya vimos cómo se crean, ¿cierto? Los 15 minutos diarios antes de empezar la jornada para establecer objetivos, los 30 minutos semanales los viernes para revisar mmm, avances y oportunidades de mejora, todo lo que hemos visto en el módulo. Y vamos a compartir el borrador o el avance con todos los empleados para ajustes. Óigase bien, con todos los empleados. Esto no se puede quedar solamente en la gerencia, esto no se puede quedar solamente en los participantes de los talleres, esto se va a compartir con todos los empleados para realizar ajustes. Vamos a incorporar frases auténticas de los colaboradores como: aquí nadie se queda paralizado, ¿cierto? De acuerdo a estos ajustes que veamos, estas sugerencias, entonces una de las acciones del manifiesto es: aquí nadie se queda paralizado. Ahí se van generando los principios que nos van a regir. Vamos a hacer un lanzamiento, una ceremonia. Vamos a firmar el manifiesto en un evento con todos los equipos, a publicarlo en las redes sociales, en las oficinas, en los carros, en el sistema interno. Vamos a publicar ese manifiesto. Y lo que les decía, se va a integrar en el día a día. Vamos a ir todos los días revisando y evaluando. Vamos a hacer unos equipos de padrinos del manifiesto para irlo recordando. Y se revisa cada 6 meses para actualizaciones, para mirar qué se puede optimizar, y se debe alinear con las evaluaciones de desempeño. No, normalmente cuando se está trabajando en una organización, cada 6 meses le hacen una evaluación de desempeño. Entonces, basado en el manifiesto colaborativo, ¿cómo ha sido mi desempeño en la organización? Aquí está entonces el manifiesto. ¿Cómo quedaría después de hacer todo este ejercicio, ¿cierto? En el mismo ejemplo de la empresa de transporte, ¿cierto? Entonces, al manifiesto le llamaríamos ruta colaborativa. El propósito: somos más que una flota, somos una red de talentos que mueve el país. Juntos garantizamos que cada viaje sea seguro, eficiente y humano. Ahí eh, abarcamos, ¿cierto? Nuestra misión, nuestro personal, la cultura, la eficiencia y lo humano. Esto es un conjunto de virtudes empresariales que fusionan lo humano con lo operativo. Nuestros valores.
que definimos con las encuestas. Cada voz cuenta. Escuchamos activamente desde el conductor hasta el gerente. Ningún problema es pequeño si afecta al equipo. Confianza sobre ruedas. Cumplimos lo que prometemos y asumimos responsabilidades con transparencia. Innovación en equipo. Aprobamos los errores si aprendemos de ellos. Las mejores ideas nacen en grupo. Seguridad primero. Protegemos a las personas antes que los plazos. Independiente de la situación que haya pasado, aquí estamos transportando vidas. Y es muy importante la puntualidad. Para una empresa de transporte es mucho más. Pero es más importante tener en cuenta que transportan vidas. Y sobre todo, la más importante, la vida de quien maneja y la de su familia. Hay una anécdota que me pasó a mí en esta historia y es que nosotros estábamos muy preocupados porque estábamos haciendo unos ajustes para optimizar los tiempos de llegada de algunas rutas de transporte y pues eso colapsa un poco la operación porque es transportar más o menos unas 800 personas por día en tres distintos turnos, en la mañana, a mediodía y en la noche. Y cualquier modificación de tiempos genera un colapso en, en las dinámicas. Por ejemplo, un retraso de 10 minutos en alguna de las rutas puede generar una parada, ¿cierto? Una parada de la línea de producción de la planta del personal a que nosotros transportamos y eso en términos de dinero son miles de millones de pesos. Entonces, por eso, cualquier movimiento que se haga puede ser, puede generar un impacto grande económicamente hablando. Entonces fue todo un proceso pues poder alinear esos ajustes de tiempo para evitar ese tipo de colapsos. Y cuando estábamos haciendo la implementación, a uno de los socios de la compañía, a uno de los socios de la compañía le dio un infarto y estamos en medio de ese proceso de implementación. Le dio un infarto y afortunadamente pues no fue considerable, salió ileso, pero mm, nadie, digamos que no tuvimos esa capacidad de entender lo que estaba pasando, sino que la exigencia era tan grande que nos tocó continuar a pesar de esa situación del infarto de uno de los líderes. Entonces, después, ya con el tiempo, con mi equipo de trabajo, mm, me quedó esa anécdota, me quedó muy marcado eso porque yo le digo a muchos conductores, les digo, ustedes, yo sé que tienen que cumplir con unos tiempos y con, con unos recorridos, pero atención, porque eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a usted le pasa algo el día de mañana? ¿Qué pasa con la empresa de transporte? Si usted llega a faltar mañana, ¿qué pasa? Es más, si usted le pasa algo en el turno de la mañana, ¿usted qué cree que va a pasar a mediodía en el turno de mediodía? Y la respuesta fue, hay que continuar. La empresa tiene que continuar porque hay mucho en riesgo, no solo económico, sino operacional.
Entonces el mensaje que yo les quería compartir a ellos era, y que les quiero dejar a ustedes como reflexiones, ¿a quién le queda el hueco? ¿Qué pasa en sus casas? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con las esposas, los esposos, los padres, las madres? La empresa tiene un contrato. Independientemente de lo que pase, la empresa tiene que cumplir con ese contrato. Y ustedes ya lo vivieron. Estábamos en plena implementación de los ajustes de tiempo y a uno de los socios le dio un infarto. Y la empresa paró. La empresa no paró. Pudo continuar. Entonces, el recurso más importante para sus familias son ustedes. El trabajo es importante, nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da posibilidades de conseguir lo que necesitamos y lo que deseamos, pero no es todo. Para sus familias, ustedes sí son todo. Y cada que yo estamos haciendo auditorías y reviso los comportamientos en carretera, a quien yo más fuerte le hablo y con quien más duro me voy es con aquellos que exceden la velocidad. No por las infracciones de tránsito, no porque se pueda dañar el vehículo, aunque eso es consecuencia, sino porque están poniendo en riesgo su vida y el vacío que van a dejar en la familia. Entonces, de la seguridad primero, protegemos a las personas antes que los plazos, es uno de los valores que es no negociable. O sea, no importa lo que esté pasando, primero la seguridad. Con ese tipo, ustedes con este tipo de valores, esto queda documentado, publicado, se le entrega a cada una de las personas, se firman, como ustedes lo vieron, ¿cierto? Como les mostré que se hacía en la ceremonia, y se interioriza y se recuerda constantemente, precisamente para eso, para generar conciencia. Tenemos los valores definidos, los compromisos concretos de que están en el manifiesto, ¿cierto? Lo mismo, vean, reunirnos 15 minutos cada mañana para alinear las prioridades. Celebrar al menos un logro colectivo cada semana. En el transcurso de esta semana, ninguna ruta llegó con retraso. Se celebra un pequeño compartir, un refresco, una gaseosa, unos pancitos, unos pastelitos, y se celebra en equipo. Se reconoce ese logro. Ellos tienen que cumplirlo, sí, es normal, sí, pero qué diferente es cuando se les hace saber que están haciendo las cosas bien, el reconocimiento. Resolver conflictos con la técnica de círculo de soluciones. Si tú vienes con un problema aquí, necesito 3 ideas que salgan del equipo para solucionarlo. Yo necesito, tengo la capacidad de escuchar los problemas, pero preséntenme también la solución. Rituales. La retrospectiva del viernes, el mismo que les había mostrado, ¿cierto? 30 minutos para reflexionar qué hicimos bien como equipo, qué vamos a ajustar la próxima semana. Esta se la había dicho, el día del ayudante extra. Una vez al mes nos dedicamos 1 hora a apoyar a un compañero de otra área. 1 hora en los zapatos de. 1 hora en los zapatos de. Para entender, comprender, asimilar, empatizar con la carga que tiene el otro, con los procesos que lleva el otro. Y se firma
en una ceremonia, ¿cierto? Este manifiesto es nuestra hoja de ruta, lo firmamos hoy, tal fecha, a las tantas horas, y nos comprometemos a revisarlos cada 6 meses para seguir creciendo juntos. Se deja el manifiesto, se pone un acta y lo firman absolutamente todos los empleados. Todos los empleados deben firmar el manifiesto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para la implementación de cultura. Este va a ser el recordatorio. Es que yo no le estoy diciendo a Fran Dieck lo que tiene que hacer. Es que yo no le estoy diciendo a Fer, ni a Ricardo, ni a Dexi, ni a Nelly, ni a Wilson. Es el manifiesto. Es el manifiesto el que nos guía. Es el manifiesto el que nos orienta. Es el manifiesto que construimos entre todos, el derrotero, que nos va a mostrar el paso a paso. Ustedes identifican y con este tema del manifiesto ya aterrizan la implementación del sistema de cultura organizacional. Si lo ven, quiero leerlos, quiero que me digan, ya cuando ustedes leen este tipo de cosas y ven algo más tangible, ven cómo se tangibiliza más, cómo se vuelve todo eso que hablamos como un poco más de ideas y de sueños, aquí ya se aterriza y se puede poner en práctica. Quiero saber cómo vamos hasta aquí, qué les ha parecido este tema de la implementación ya del tema de cultura organizacional con todas las herramientas que hemos visto y de qué forma lo ven aplicado, cómo lo van viendo hasta aquí. Los leo en el chat para ver cómo vamos. Brandiek dice que excelente. ¿Sí? O sea, la idea es que ustedes ya lo visualicen, es para implementar. De aquí ya sale el recurso como tal. De aquí ya salen las ideas más tangibles. Esta es la Biblia, esta es la agenda, es la agenda que les va a permitir crear una dinámica de trabajo en equipo y cultura organizacional efectiva. Wilson, excelente, muchas gracias. No, aquí ya ustedes ya pueden comenzar a tomar acción. O sea, si antes tenían los recursos, los libros, las lecturas, aquí ya es un esquema paso a paso, desde lo que vimos en el módulo 1 hasta donde vamos hoy, para aplicar de forma progresiva y paulatina, de forma evaluativa, analizable, verificable. Ya aquí están las herramientas. Conclusiones entonces para la implementación, ¿cierto? Esto, lo que vimos hoy.
traducirlo a acciones. Como lo vimos en el ejemplo anterior, por cada valor se diseña una política. Entonces, si elegimos la confianza, entonces un sistema de reporte de errores sin castigos. Yo mismo, a través de este valor que elegimos como la confianza, yo mismo voy a reportar si cometí un error. Yo mismo voy a asumir mi responsabilidad. Sin castigos, con planteamiento de soluciones. Yo voy a reportar este error de algo que me pasó, que no tuve en cuenta, pero mi compromiso es este, sin castigo. Hay que comunicarlo. Están los símbolos, ¿cierto? Stickers, pegatinas en los vehículos con las frases del manifiesto. Hay que vivirlo, hay que recordarlo. Esto no se puede quedar en el papel. Esto entre más grande esté y más expuesto esté, más dinámico sea, una semana de retroalimentación por el grupo de WhatsApp. El manifiesto dice en nuestros valores esto, recordarlo, vivirlo. Ejemplo, una frase, aquí manejamos en equipo. Y líderes como modelos, o sea, esto funciona en los equipos en la medida en que cada uno adopte estas políticas. Pero el ejemplo, el que los líderes, los jefes se conviertan en embajadores del manifiesto, en que lo utilicen en las decisiones o lo mencionen o involucren las políticas del manifiesto en negociaciones que hicieron con proveedores, con clientes, en modificaciones de un proceso basado en el tema del manifiesto, eso genera mucha convicción por parte de las personas y los invita a continuar viviendo la cultura. El manifiesto entonces no es un documento estático, es un pacto vivo que refleja la identidad de la empresa. ¿Se acuerda que por allá al principio les decía que la empresa era un ser vivo? La empresa tenía una identidad, unos valores. Aquí, con el manifiesto, es como la cédula de ciudadanía, el documento que lo identifica a la empresa. Adapten este ejemplo a las palabras, necesidades, los principios de sus equipos de trabajo y implementen su propio manifiesto para que vean los resultados de la cultura organizacional en equipo. Para que lo descarguen, por favor, y tengan un modelo, ustedes se guíen ahí, encuentran gran parte de lo que vimos en el video, ¿cierto? Todos los días una pequeña acción de mejora, todos los días un 1% y pequeños cambios
generan grandes revoluciones. Dice Fran Diego, nos estamos actualizando, preparando con cada estrategia, herramienta en cada módulo, toca trabajar para poder accionar. Bueno, la idea es esto, que ya tomen acción. Dice Wilson, es un poco complejo cuando la gente trabaja por necesidad y no cuando se hace lo que lo apasiona. Las empresas no entienden que el activo más importante para ellos es el trabajador. Ya hablábamos de eso también, Wilson, sí, tienes razón en lo que dices. Y decíamos que normalmente cuando ya tú conoces, cuando tienes estos recursos y este conocimiento, ya no te permites muchas cosas. Ya esto genera un despertar y tú comienzas a trabajar desde lo personal. Recuerden que esto va de adentro hacia afuera. Empiecen por ustedes y después esto genera un impacto a nivel del equipo. Y comienza uno a percibir, a rodearse, a generar otro tipo de entornos que lo llevan a uno, bien sea a una transformación total del equipo o te llevan a encontrar ese lugar donde se practiquen este tipo de disciplinas, donde se practiquen este tipo de metodologías dentro de la organización. Estimados líderes, con estas conclusiones llegamos al final de la sesión de hoy. Tienen ya el manifiesto Kaizen, tienen estas herramientas. La idea es ponerlo en práctica, comenzar a sincronizar con sus equipos, hablen de esto, hagan pequeños ejercicios y se darán cuenta que un 1%, como decía el video, con eso que inician, van generando una gran revolución. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y su participación y nos encontraremos el día de mañana a las 6 de la tarde, hora de Colombia. En nombre de la Corporación Internacional Líderes Latam, les deseamos una feliz noche y un merecido descanso.